Se calcula que en el mundo existen unos 10 millones de organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONG. Estas se multiplicaron como hongos después de la lluvia en los años 90 del siglo pasado. El buen resultado en términos políticos para los intereses de Estados Unidos y de Europa se había demostrado en los últimos años de lo que era la Unión Soviética y los países del llamado bloque socialista de Europa del Este. Si bien ellas no fueron las responsables de la caída de este bloque socialista, sí jugaron un papel determinante para deteriorar la imagen internacional y para socavar el orden interno. Con el buen resultado que le dieron estas tales ONG para sus intereses políticos, Estados Unidos empezó a multiplicarlas por todas partes. Para ello echó mano a una institución que es su Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID. Esta había sido creada por Kennedy en 1961, en noviembre más exactamente, con el fin de llevar el progreso a nivel mundial y llevar su democracia. Pero en realidad la USAID tiene otros intereses y los intereses de la USAID son los intereses de Estados Unidos. Y no puede ser de otra manera, ya que la USAID está bajo el ojo permanente de la Presidencia de Estados Unidos, del Departamento de Estado y nada más ni nada menos que del todopoderoso Consejo Nacional de Seguridad. La USAID ya ha tenido graves problemas, ha sido expulsada de algunos países por su intervención en los asuntos internos de países que no lo aceptan o que no se le quedan callados a Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de eso, también del papel de las ONG que reciben financiamiento de la USAID y de otras instituciones estadounidenses. I'm proud to work at USAID. I'm proud to work at USAID. La primera misión de USAID es la promoción de los valores democráticos. Lo que no explica es cuáles son los valores democráticos que ellos defienden, porque sabemos todos que la democracia puede tener muchísimas formas y hay muchísimos sistemas. Porque al mismo tiempo dicen que les toca a ellos a los Estados Unidos de apoyar la coalición de los actores democráticos. Entonces Estados Unidos decide quiénes son los actores democráticos y quiénes no lo son. Se toma el derecho de decidir entonces, en ese país es democrático, en eso no lo es, y en ese país tenemos el derecho de apoyar a la oposición democrática. No olvidemos que existe una ley universal que no ha cambiado ni con el paso de los siglos y que dice, quien compra la orquesta exige la música. Pero también hay una pregunta que se plantea desde hace algunas décadas. ¿Es que las ONGs son como los ángeles? ¿No tienen sexo? ¿No tienen ningún interés? ¿Son neutras? Pero bueno, además de ello, hace muy pocas décadas, apareció otro término que poca gente entiende, que es la sociedad civil. Y en todo esto, y entre ONGs y sociedad civil, ¿en dónde está el papel de los estados? Sigamos con este tema. Cuando uno mira bien y con esa autonomía de los donantes, uno ve que hay una evolución consciente de reducir, de minimalizar, de debilitar el papel del Estado en los países que reciben, receptores, el dinero de la cooperación al desarrollo.
y que al mismo tiempo se refuerza la participación de las corporaciones privadas y que se pone más y más acento en el reforzamiento del papel de la sociedad civil. La sociedad civil parece ser una palabra mágica, como si la sociedad civil lo justifica todo, como si la sociedad civil siempre tiene la razón. Es que las ONGs pueden ser portavoces de la sociedad civil. La sociedad civil son las ONGs, o son los movimientos sociales, son los movimientos de masa. ¿Quiénes son? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Quiénes son? Y a quiénes tienen que dar cuenta, porque eso es parte de un sistema democrático. Nicaragua es de las ovejas negrísimas para Estados Unidos, junto a Cuba y Venezuela. Este pequeño país que se ha desarrollado vertiginosamente con el gobierno sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega, pues simplemente no obedece ya a todo lo que se le diga desde Washington y por eso se le tiene en la mira. Y la USAID y otras agencias de Estados Unidos y europeas han pasado a financiar ONGs opositoras al gobierno, pero que también piden el derrocamiento de este gobierno. El 7 de noviembre último se dieron elecciones en Nicaragua. Lógicamente, como no ganaron los elegidos y los financiados por Estados Unidos declaró que estas elecciones eran ilegales, fraudulentas, corruptas, y etcétera, etcétera. Lo mismo que ha pasado con Venezuela y en otros países que no son del agrado ni del interés de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces ahora vamos a escuchar qué es lo que ha pasado y la incidencia de la USAID y de otras, repito, organismos que trabajan para el gobierno de Estados Unidos y también para la Central de Inteligencia Americana, la CIA. Il faut rappeler qu'entre 2010 et 2020, l'USAID avait prévu de transférer à la droite nicaraguayenne, là encore, la somme faramineuse de 468 millions de dollars, on va aller au plus court, en interne au Nicaragua pour former des nouveaux leaders, créer une masse critique d'opposants. Et d'ailleurs, 2 ans avant le soulèvement spontané entre guillemets de 2018, elle a rajouté 8 millions de dollars, donc portant le total de sa contribution à 76 millions de dollars pour aider l'opposition nicaraguayenne. Et bon, on pouvait déjà prévoir que Washington ne reconnaîtrait pas le résultat électoral de l'élection qui a eu lieu cette année, puisque en 2019, le gouvernement des États-Unis a annoncé la naissance d'un programme qui s'appelle Responsive Assistance in Nicaragua, RAIN, qui prévoyait du 11 août 2020 au 10 février 2022 l'assignation de 2 millions de dollars pour réaliser une transition ordonnée au Nicaragua. Ça cherchait même pas à dissimuler la stratégie de Washington, puisque le document utilisait plus de 100 fois l'expression de régime de transition pour le Nicaragua. Et évidemment, cette intromission des États-Unis dans la politique intérieure nicaraguayenne a eu des répercussions, puisque, on le sait, dans la perspective de l'élection présidentielle au cours de laquelle a été réélu le président Daniel Ortega, il y a eu un certain nombre de poursuites judiciaires, y compris d'arrestations d'un certain nombre de membres de l'opposition qui ont été financés dans le cadre de ce que je viens de préciser. Et le gouvernement nicaraguayen, attaqué de toutes parts, a répondu « mais ces personnes font l'objet d'une enquête parce qu'elles ont appelé publiquement à des mesures coercitives contre l'économie du Nicaragua, qu'elles ont conspiré pour commettre des actes terroristes et qu'elles ont créé une structure frauduleuse d'ONG à but
théoriquement non lucratif, pour le blanchissement de fonds de plusieurs millions de dollars provenant de l'étranger, ce qui constitue une intervention politique dans le pays pour y provoquer une déstabilisation catastrophique. Il y a un autre organisme qui intervient également en parallèle, c'est ce qu'on appelle la NED, la Nouvelle Fondation pour la démocratie, New Endowment for Democracy, qui a été, on l'a déjà raconté plusieurs fois, mais il faut y revenir, créée en 1983 par Ronald Reagan pour se substituer à la CIA, hein, pour des raisons très très simples qui ont été clairement exprimées par un certain nombre de dirigeants de la NED. Hein, je cite Carl Gashman, qui a été le premier président et qui, dans le New York Times, le 1er juin 1986, a dit il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vus comme subventionnés par la CIA. C'est parce que nous n'avons pas pu continuer à le faire que la fondation a été créée. Voilà, c'est clair, c'est net. Et puis s'il y avait encore un doute, vous avez Alan Bernstein, qui est le co-rédacteur des statuts de la NED, qui dans le Washington Post du 22 septembre 1991 a rajouté « La NED a été créée il y a 15 ans pour réaliser publiquement ce que la CIA a fait subrepticement durant des décennies. » Alors la NED, par exemple, elle finance un certain nombre d'organisations qu'on appelle organisations dites de défense des droits de l'homme. Là, au Venezuela, vous avez Provea, qui est une organisation en réalité d'opposition qui s'acharne contre le gouvernement de Nicolas Maduro et de Hugo Chavez d'ailleurs hier. Vous avez au Nicaragua l'association nicaraguayenne pro-droits humains, la NPDH. Y cada vez que un Estado no amigo de los Estados Unidos anuncia que van a controlar los flujos de financiamiento del que viene del externo, hacen los Estados Unidos y la prensa internacional hacen un escándalo tremendo, porque eso es control, eso es autoritarismo, eso es dictatorial. Como ya lo conté en otros programas, si esto mismo se intenta hacer en Estados Unidos, la cárcel llega, las multas llegan. Quienes reciben, las ONGs o instituciones que reciben dinero de una potencia extranjera en Estados Unidos, tienen que declararse como parte de aparatos del espionaje de esas potencias. Y tienen que declarar muy regularmente qué hacen con ese dinero. No pueden influir en la política interna de Estados Unidos, o hay hasta 5 años de cárcel y $250,000 de multa. En Europa es igual, cárcel y multas a quien reciban dinero para desestabilizar a las naciones europeas. Lo que ellos quieren es una pelea entre león suelto con un venado amarrado. Y esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse, de visitar mi página en YouTube, mi página en Facebook, donde encontrará todos estos videos y mucha otra información. Hasta una próxima y grandes saludos.